Muy bien, vamos a empezar con esta primera clase. Vamos a ver cómo nos va. Esta primera clase es sobre el primer capítulo que les digo que es bien cortito, ¿no? Del libro de Marshall. Y vamos a repasar conceptos muy generales y muy útiles que vamos a necesitar en el transcurso de la clase o de nuestro curso, mejor dicho. Muy bien, vamos a hablar primero de la geometría de la Tierra. Entonces vamos a suponer cosas muy generales y muy simples, como que la Tierra es una esfera de radio 6.370 kilómetros, ¿verdad? Es una esfera perfecta, lo cual pues va a ser suficiente para lo que vamos a analizar acá. El grosor de la atmósfera es aproximadamente 10 kilómetros y es aquí donde se concentra el 80% de la masa del aire. Entonces, si ustedes se dan cuenta, 10 kilómetros comparado con 6.370 es bien poquito. Y sin embargo, en esta capa es donde eh, va a suceder todos los fenómenos atmosféricos que nos van a interesar de la atmósfera. La fuerza omnipresente en toda la atmósfera, ¿verdad? En nuestras vidas es la fuerza de la gravedad, la cual la vamos a tomar como constante, ¿verdad? Obviamente hay una variación desde la superficie de la Tierra hasta pues una altura de unos 10 kilómetros, que es lo que nos va a interesar. Sin embargo, la variación es muy pequeña, ¿no? Tan pequeña que para los efectos prácticos es como si fuera constante. Entonces, G va a ser también constante, ¿verdad? La podemos tomar como 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Eh, Más adelante también va a ser esencial tomar en cuenta la rotación sobre su propio eje. Entonces esta rotación pues es lo que da el origen al día y la noche y está caracterizada por esta velocidad angular omega, ¿no? Del orden de 10 a la menos 5 en realidad radianes sobre segundos, ¿verdad? O simplemente segundos a la menos uno, ¿verdad? Es bien lento, ¿verdad? Pues es exactamente una revolución en un día, ¿verdad? Un objeto que da una revolución en un día, pues es un objeto que gira bastante lento, pero sobre la superficie de la Tierra vamos a ver que este efecto tiene consecuencias en el movimiento de las masas de aire. Bueno, y esto que está acá es solo una analogía, ¿verdad? El tamaño de la Tierra comparado con el grosor de la atmósfera es más o menos como el tamaño de una manzana comparado con el grosor de su cáscara. Entonces es bastante pequeño esta porción, esta pequeña capa de la atmósfera en la cual nos va a interesar, ¿verdad? La dinámica del movimiento. Hablemos un poco de la composición química. Cuando hablamos de composición química, en realidad solo vamos a mencionar las concentraciones de los diferentes gases que componen la atmósfera. Los gases permanentes son nitrógeno y oxígeno molecular, ¿verdad? Es decir, N2 y O2. Estos gases están en una concentración prácticamente constante. Em, el aire, pues, es una mezcla de gases y vamos a tomarla como una mezcla que tiene un peso molecular de 28.97 gramos por mol. Los gases que regulan la temperatura de la atmósfera son el vapor de agua y el dióxido de carbono, CO2. La concentración del CO2 es muy pequeña. Eh, Todavía antes de la era preindustrial su concentración era de 280 partes por millón. Actualmente se encuentra ya en arriba de los 400 partes por millón, 416. Este sitio que está acá es un sitio donde pueden ir a chequear cuál es la concentración actual de el CO2. Es importante mencionar que la concentración no es uniforme en todo el planeta. Obviamente hay más concentración de CO2 donde hay actividades que generan CO2, como actividades industriales o de
quema de bosques, por ejemplo. Em, la concentración de el vapor de agua, esto merece una mención especial. Acá en esta tablita tenemos nosotros cuáles son las concentraciones por volumen de estos gases que ocupan la atmósfera. Ven ustedes que el nitrógeno es el 78%, seguido por el oxígeno, que es el 21%. Ya solo con esos dos gases tenemos el 99% de todos los gases en la atmósfera. El siguiente es el argón, que es casi un 1%, y ven ustedes que ahí prácticamente tenemos un 99.9% de todos los gases en la atmósfera. El siguiente es el vapor de agua, que anda alrededor de 0.5%. Entonces, este 0.5% es una concentración máxima, ¿verdad? Y es porque la particularidad del vapor de agua es que no se mantiene permanentemente en la atmósfera, sino que debido al rango de temperaturas se condensa y se precipita. Cuando el vapor de agua se condensa, pues su concentración baja, ¿verdad? Precipitosamente. Y entonces por eso es que si bien el vapor de agua es un gas de invernadero, porque al igual que el CO2 atrapa calor, la ventaja que tiene el vapor de agua sobre el CO2 es que el vapor de agua tiene un ciclo de vida bastante rápido en la atmósfera y entonces no permanece mucho tiempo como vapor. La concentración, decíamos, del CO2 es mucho más pequeña, ¿verdad? 416 partes por millón, pero lo malo es que una vez que el CO2 llega a la atmósfera, pues no hay un proceso tan rápido para sacarlo, así como la lluvia en el caso del agua. El CO2 sí es absorbido, ¿verdad? Por las plantas, ¿verdad? Y por el océano, pero sucede a una velocidad mucho más lenta de la que es producido. Y entonces, obviamente, por eso se acumula. El siguiente gas es el neón, que está en una concentración de 19 partes por millón. Y luego hay otra serie de gases nobles que están en concentraciones todavía más pequeñas, ¿verdad? Entonces, en consideraciones prácticas, ¿verdad? La atmósfera vamos a suponer que está compuesta por nitrógeno, oxígeno, argón y los gases vapor de agua y dióxido de carbono, ¿verdad? Bien, hablamos ahora un poco de propiedades físicas. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, la propiedad física más importante va a ser presión, ¿verdad? Y densidad, pero sobre todo presión, porque vamos a tratar de evitar de hablar de densidad, vamos a favorecer siempre la presión. La presión al nivel del mar, pues es esta cantidad, ¿verdad? Aproximadamente 10 a la 5 pascales. La unidad favorita de presión es el milibar, ¿verdad? Que es igual a un hectopascal, o sea, 100 pascales. El hectopascal se ha convertido en la unidad oficial de presión atmosférica, aunque siempre aparecen por ahí milibares. Pero vamos a tener siempre presente, ¿no?, que un milibar es igual a un hectopascal. Vamos a considerar que el aire, ¿verdad? El aire concebida como esta mezcla de gases es un gas ideal y tiene una densidad aproximadamente de 1.2 kilogramos por metro cúbico, ¿verdad? Esto es al nivel del mar. Más adelante vamos a ver, ¿verdad?, que tanto la densidad como la presión del aire disminuyen exponencialmente con la altura y esto pues como consecuencia directa del equilibrio de un gas ideal entre su peso y la misma presión que ejerce entre sí. Dado que el aire es un gas ideal, pues vamos a utilizar fuertemente la famosa ecuación de estado de los gases ideales. Y entonces acá conviene reescribir la ecuación de estado de la manera estándar que nosotros lo conocemos a una manera un poco más útil. Entonces la manera estándar es esta, ¿no? Presión por volumen igual a N, ¿verdad?, que es el número de moles del gas, por la constante de los gases ideales por la temperatura absoluta en Kelvin. Acá le agregamos un subíndice a R. Esta R, ¿verdad?, es la
constante universal de los gases, ¿verdad? 8.31 joules por Kelvin por mol. Ahora resulta que esta no es la constante más útil que nos va a servir, y vamos a ver por qué. Entonces, si nosotros pasamos dividiendo, ¿verdad?, el volumen hacia el otro lado de la ecuación, de tal manera que nos quede número de moles sobre volumen. Ya esa es una cierta densidad. Entonces, si nosotros queremos meter la densidad de masa, ¿verdad?, hay que recordar acá que densidad es masa sobre volumen. Pero vamos a expresar la masa en términos de el número de moles. Entonces, siempre que hacemos eso, necesitamos introducir el peso molecular, que le llamamos acá m sub a. Entonces, si nosotros tenemos un número n de moles de gas y cada mol pesa m sub a, ¿verdad?, la masa total, pues obvio, ¿verdad?, es el producto de estas dos cantidades. Entonces, esto nos da pie a escribir esta relación, ¿verdad? Si nosotros simplemente pasamos dividiendo este MA aquí con la densidad, entonces tenemos que estas dos razones son equivalentes. Entonces, lo que hacemos es quitar N sobre B de la ecuación de estado, para que nos quede de esta manera. Entonces, nos queda que la presión es proporcional a la densidad, y nos quedan ahora estas dos constantes. Entonces, estas dos constantes las vamos a juntar en una sola, ¿verdad?, donde MA es el peso molecular de la mezcla de gases que forman el aire. Y entonces, normalmente se acostumbra a llamarle a esta cantidad, ¿verdad?, a este cociente simplemente R. Y esta R es pues la constante de los gases, pero específicamente para aire seco, ¿sí? Es la mezcla de gases que tenemos en la atmósfera sin tomar en cuenta vapor de agua. Esto es bien importante porque ahorita vamos a considerar qué pasa con el vapor. Entonces acá, para sintetizar, la versión de la ecuación de estado que nosotros vamos a utilizar es esta, ¿verdad?, escrita en términos de presión y de densidad. No vamos a hacer referencia a números de moles a menos que sea muy necesario. Y también haciendo la salvedad que esta R tiene incluida el peso molecular del aire. Entonces, esta R, así como está, tiene un valor numérico muy conveniente, es 287 joules por kilogramo por Kelvin, ¿verdad? Si nosotros cambiamos de gas, ¿sí?, entonces hay que volver a calcular esta R con el peso molecular del gas que estamos considerando, ¿sí? Entonces, mucho ojo acá. Vamos a ver un pequeño ejemplo más adelante. Pero en resumidas cuentas, escribir la ecuación de estado así lo que nos permite es establecer una equivalencia o una proporcionalidad entre presión y densidad. Entonces, la ecuación de estado lo que nos permite es básicamente eliminar una de estas tres cantidades, ¿verdad?, entre presión, entre densidad y entre temperatura. Entonces, si tenemos que decidir entre presión y densidad, vamos a decidir siempre presión, ¿verdad? ¿Por qué presión y no densidad? Bueno, porque la presión es muy fácil medirla, ¿verdad? Esa es la razón, ¿verdad? Uno siempre puede tener un aparato, un manómetro, un barómetro que mida la presión, mientras que medir densidad, ¿verdad?, no es tan directo. Entonces, esa es la preferencia de utilizar presión y no densidad. Pero lo que no se nos tiene que olvidar, ¿verdad?, es que son proporcionales, ¿verdad? Y si sabemos densidad, sabemos presión y viceversa. Muy bien. Entonces decíamos, aire húmedo. ¿Por qué le dedicamos atención especial? Bueno, ya van a ver. Cuando hablamos de densidades y estamos hablando de ambas, aire seco y vapor, entonces les agregamos un subíndice para distinguirlo. Rho sub B va a ser densidad de vapor de agua y Rho sub D es densidad de aire seco, ¿verdad? D viene de dry, ¿verdad? Por eso utilizamos D para seco. El vapor de agua también lo tomamos como un gas ideal y entonces también aplicamos la ecuación de estado. Por cuestiones de notación, van a encontrar ustedes en muchos libros y artículos
que la presión del vapor de agua se denota con la letra E. Esta letra E no tiene nada que ver con la exponencial, ¿verdad? Es simplemente un símbolo. Entonces decimos que la presión de vapor de agua va a ser su densidad por su R, ¿verdad? Esto es lo que les decía yo. Entonces esta es la R universal de los gases, pero dividido dentro del peso molecular del vapor de agua, que en este caso es 18 gramos por mol, ¿verdad? Entonces hay que hacer la distinción, ¿verdad? La que sí es la misma es la temperatura. Y entonces, si escribimos también la ecuación de estado para el aire seco, pues nos queda de esta manera, ¿verdad? P sub D de aire seco, ¿verdad? Es igual a su densidad por su propia constante, ¿verdad? Entonces aquí este subíndice nos dice, ¿verdad? Que no es la misma R, ¿verdad? Es la R, pero dividida dentro del peso molecular, dependiendo de el gas del que estamos hablando, ¿verdad? Si nosotros tenemos una mezcla de vapor y aire seco, ¿verdad? La presión total es la suma de las presiones individuales de cada gas. Esta es la famosa ley de las presiones parciales de Dalton. Entonces la presión total, ¿no?, es la suma de la presión del aire seco más la presión del vapor de agua. En general se cumple que la presión del aire siempre es mucho mayor que la presión de vapor, ¿verdad? Por lo que la presión siempre, o sea, la presión atmosférica, incluyendo, ¿verdad?, vapor de agua, siempre es casi igual a la presión del aire seco, ¿verdad? Entonces, estos detalles, ¿verdad?, eran los que yo les decía al principio, que es así como que cierta anatomía, ¿verdad? Porque es un sistema muy particular, ¿verdad? Aquí no estamos hablando de cosas generales, sino que la atmósfera es un sistema muy particular y no se sale de un cierto rango de propiedades. Entonces, estas son algunas de esas propiedades, ¿verdad? Así como las concentraciones de los gases es algo que hay que tener presente, ¿verdad? Si lo pueden memorizar, mucho que mejor, ¿verdad? Y si no lo memorizan, pues por lo menos acuérdense dónde ir a buscar esos numeritos cada vez que se necesitan. Y con el tiempo, ¿verdad?, uno casi que los memoriza. Muy bien, entonces ahora hablemos un poco de saturación. Este concepto de saturación nos va a ser muy útil cuando hablemos de convección. Entonces, acá pues yo saqué de este sitio web esta caricatura la cual también hay una versión en el libro, ¿verdad? Pero ¿a qué nos referimos con saturación? Bueno, supongamos el siguiente experimento. Nosotros tenemos a temperatura ambiente un recipiente, un vaso puede ser, y este recipiente tiene agua, ¿verdad?, una cierta cantidad de agua. Vamos a suponer que tapamos el vaso, ¿verdad?, y que el aire que queda ahí atrapado es aire 100% seco, es decir, es aire que no contiene absolutamente nada de vapor de agua. ¿Ok? Ese es el experimento en sus condiciones iniciales y condiciones ideales también. Entonces, ¿qué sucede? Como este sistema está a la temperatura ambiente, nosotros sabemos que el agua líquida, ¿verdad?, pues tiene un movimiento molecular y parte de ese movimiento molecular va a hacer que algunas moléculas de agua pasen a el aire que está seco. Entonces, cuando estas moléculas pasan al aire, pues obviamente es lo que llamamos evaporación, ¿verdad? Siempre existe una cierta cantidad de evaporación, ¿verdad? No es necesario poner agua en la estufa a hervir para que haya evaporación. Siempre más de alguna cantidad de evaporación sucede a temperatura ambiente. Y entonces lo que sucede, ¿no?, es que va a haber una cierta cantidad de moléculas de aire que pasan de la fase líquida a la fase gaseosa. Y entonces lo que sucede es que va a haber ahora una mezcla de aire con vapor. Pero lo que va a suceder también es que uno no puede meter una cantidad infinita de moléculas de agua a el aire en este recipiente, sino que eventualmente algunas de estas moléculas de vapor van a regresar a la fase líquida. Y entonces eso es lo que llamamos condensación. Y entonces llegamos a un equilibrio, ¿verdad? Hay un equilibrio entre la cantidad de vapor que entra a la cavidad con aire, y va a haber también un equilibrio, ¿verdad?, entre la cantidad de vapor que regresa a la parte líquida, ¿verdad?
Y entonces, pues este tipo de experimento, pues como que es de las cosas que uno dice, pues tiene sentido, ¿verdad? Y entonces resulta que cuando nosotros alcanzamos este equilibrio, decimos que el aire está saturado, ¿sí? A eso le llamamos saturación. Es decir, no podemos hacer que hayan más moléculas de las que ya hay, ¿no? O sea, más moléculas de vapor de las que ya hay, ¿verdad? Entonces, ese es el concepto de saturación. Entonces, saturación es como que la cantidad máxima de vapor que puede haber en el aire. Y entonces eso lo podemos denotar de dos maneras, ya sea damos la densidad de ese vapor o bien a través de la ecuación de estado podemos dar su presión. Y entonces, como ya dijimos, vamos a preferir siempre hablar de presión. Entonces, hablamos nosotros de una presión de saturación. Y eso, pues, evidentemente, también equivale a una densidad de saturación. Entonces, habiendo contemplado esta situación, este experimento, supongamos que nosotros tenemos una cierta cantidad de gas que es una mezcla, ¿no? Aire y vapor. Y la presión del vapor es igual a la presión de saturación. Entonces, resulta que uno puede calcular cuál es la presión de saturación y esta presión depende únicamente de la temperatura. Esta es una fórmula que viene de fisicoquímica, ¿verdad? Es de la ecuación de Clausius-Clapeyron. Y para nuestros propósitos y efectos la vamos a tomar, ¿verdad? Con estas constantes A y beta, ¿verdad? Lo interesante de esta fórmula es que es exponencial, ¿verdad? Y entonces esta presión de saturación es una función exponencial de la temperatura. Esta temperatura acá, T, está en grados Celsius, ¿verdad? Ojo aquí, ¿verdad? Porque no es lo mismo, ¿verdad? Que esté en Kelvin. Entonces, por el momento recordemos que esta presión de saturación es sinónimo de densidad también de vapor. Entonces, si nosotros graficamos esta presión, esta gráfica la tomé prestada directamente del libro de texto, ¿no? Del libro de Marshall, que como decimos es una exponencial común y corriente, ¿verdad? Pero en el rango de valores que nos interesan, ¿verdad? Que es la temperatura atmosférica, que puede andar pues como tal vez de menos 20 a tal vez unos 35 grados, pues tiene todo este rango de variación de presión. Y esta presión, ¿verdad?, de saturación, pues es equivalente a establecer una densidad de vapor de agua en el aire del que estamos hablando. Entonces veamos un ejemplo sencillo. Si la temperatura es 15 grados, ¿verdad?, puede ser una temperatura ambiente en un clima templado. Nosotros podemos utilizar la ecuación de estado para calcular, la densidad de vapor presente bajo estas condiciones. Entonces resulta que esa densidad de vapor es 0.012 kilogramos por metro cúbico. Recuerden ustedes que la densidad del aire es alrededor de 1.2 kilogramos por metro cúbico y esta densidad es prácticamente 100 veces más pequeña. Entonces, esto nos pone en comparación, ¿verdad?, cuál es la densidad de vapor de agua comparado con la densidad del aire como tal, ¿verdad? Entonces, de nuevo, ¿cómo utilizamos esto? Bueno, conociendo la temperatura, ¿verdad?, utilizamos esta nuestra fórmula, ¿verdad?, y eso nos da cuál es la presión de saturación. Entonces, esta presión de saturación es la cantidad máxima de vapor que puede sostener o que puede estar en el aire a esta temperatura. Noten que si aumentamos la temperatura, ¿verdad?, esta presión aumenta, ¿verdad?, y por lo tanto la densidad aumenta, ¿verdad? Y de nuevo, esta dependencia exponencial tiene consecuencias muy interesantes. ¿Cuáles son? Bueno, como decíamos, ¿no?, esta presión de saturación es la cantidad máxima de vapor que puede haber en el aire a dicha temperatura,
¿verdad? Es una cantidad que depende de la temperatura. La consecuencia, decíamos, es que el contenido de humedad en la atmósfera decae con la altura, ¿verdad? Porque nosotros sabemos que mientras más arriba en la atmósfera nos vayamos, la temperatura es cada vez más fría. Y entonces, de nuevo, dado por esta relación, quiere decir que mientras más alto en la atmósfera vayamos, menos humedad vamos a encontrar. Esta es una de las razones por las cuales la humedad se concentra en la atmósfera, en el suelo o cerca del suelo y en los trópicos, que es donde la temperatura es más alta. Y de nuevo, la dependencia exponencial hace que el cambio sea muy brusco, ¿verdad? Uno puede ir de la costa a las montañas, ¿verdad? Y uno siente esa diferencia, ¿verdad? Incluso se siente de manera empírica, ¿verdad? Es bien sabido que cuando uno va a la playa, uno siente ese calor húmedo que uno le dice, ¿verdad? Debido a que hay una alta concentración de humedad en ese aire. Mientras que si nosotros nos vamos a una región templada, ¿verdad? El aire no puede sostener mucha humedad y entonces no se siente esa misma sensación. La otra consecuencia, bueno, como decíamos, ¿no? El aire en los trópicos es más húmedo precisamente debido a la temperatura. Y la otra consecuencia, que esta la vamos a analizar en detalle, es que, aquí se me fue una C de más, pero bueno, cuando la humedad se enfría por convección, el vapor se condensa y se precipita. Entonces, este concepto de saturación va a ser bien útil, porque supongan ustedes que tenemos un volumen de aire en la costa, al nivel del mar, y está húmedo. Entonces, por convección significa que empieza a ascender, ¿no?, en la atmósfera porque es menos denso debido a su temperatura. Pero cuando asciende, el aire se enfría. Entonces, ¿qué pasa con toda esa humedad que tiene ese volumen de aire? Bueno, primero, si se enfría, lo que esta ecuacioncita acá nos dice es que la presión de saturación es menor. Es decir que si el aire es más frío, solo puede tener una cantidad menor de vapor de la que tenía cuando estaba al nivel del mar. Y entonces, ¿qué pasa con esa humedad? Pues esa humedad se condensa, ¿verdad? Vamos a tener como una regla general que la máxima cantidad de vapor que puede tener el aire es la cantidad que tiene en saturación. Si tiene más, obviamente ese vapor no desaparece, sino que el vapor se convierte en agua líquida. Y entonces esta agua líquida permanece en la atmósfera en forma de gotitas de agua, y cuando la densidad es lo suficientemente alta, el agua se precipita, es decir, llueve, ¿verdad? Entonces, como les decía, esto de la saturación, ¿verdad? Va a ser algo que vamos a estudiar con detalle, ¿verdad? Porque es precisamente el proceso de convección, ¿verdad? Es decir, cambio de temperatura a medida que el aire asciende. Muy bien, entonces con esto estamos terminando el primer capítulo, que les decía, ¿no? Es bien raro porque es bien cortito. Son conceptos bien generales, ¿no?, que vamos a utilizar. Muchos de ellos los vamos a expander con mucho detalle en los capítulos que vienen. Entonces, cualquier duda, cualquier pregunta, pues me la pueden mandar, ¿verdad?, por Google. O recuerden que el próximo martes de la otra semana, pues también nos podemos juntar a platicar de cualquier duda que haya surgido. Así que nos quedamos hoy acá y hasta la próxima.